Yo en el 2021 tuve un embarazo, venían 2 gemelas en camino, Italia e Isabela. Durante el proceso del embarazo todo iba bien, ¿no? Digo, cabe recalcar que en esos momentos yo trabajaba en una empresa que generaba contenido educativo de negocios, era socia de la empresa, directora, y pues me tocaba estar a full, ¿no? O sea, estaba muchísimo tiempo en la oficina, muchísimo tiempo trabajando todo el tiempo, era super workaholic. A mis 23 semanas de embarazo, yo tengo un dolor muy fuerte, estaba en mi casa, era la madrugada. De repente me empieza a doler la panza, no sabía qué estaba pasando. La verdad es que me aguanté el dolor. Ya cuando llevaba como unas 5 horas, ya le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Háblale a la ginecóloga, ya no puedo más. Le hablamos a la ginecóloga y nos dice, ¿saben qué? Váyanse al hospital de urgencia. Me hacen cesárea de urgencia y a los 2 días fallecen. Como que te pierdes. Como que pierdes tu identidad, como pierdes tu propósito, como ningún trabajo tiene como que merecerse que descuides a tu familia y a tu salud mental. ¿Qué le dirías ahorita a Italia e Isabela? Uy, nunca me habían en este preguntado momento? eso. Híjole, qué difícil. Pues simplemente gracias, o sea, simplemente gracias por el tiempo que estuvieron. O sea, ahorita ya la gente elige a las empresas, ya la gente elige a su líder. No nacemos siendo líderes. Nos hacemos. Somos humanos gestionando humanos. Definitivamente, sí o sí, tenemos que convertirnos en este líder sostenible, ¿no? Este líder que pueda tener el equilibrio entre el bienestar de la gente que trabaja con él o con ella y el cumplimiento de los resultados. Sí o sí. O sea, yo siento que no hay manera de seguir siendo el típico jefe que se veía años atrás que se dedicaba a mandar y a controlar. La vida a veces nos presenta pruebas que lo cambian todo. Para Paola Saucedo, el 2021 marcó un parteaguas. Una experiencia personal de profundo dolor que la llevó a cuestionarlo todo. De ser una workaholic incansable, socia y directora de exitosas empresas donde escaló desde practicante, esta vivencia la confrontó con una verdad innegable. Ningún trabajo merece que descuides a tu familia y tu salud mental. Hoy, Paola no solo comparte su historia de resiliencia, sino que nos trae una visión sobre el liderazgo sostenible. Una filosofía que entiende que somos humanos gestionando humanos y que los líderes no nacen, sino que se hacen. Prepárense para esta conversación que explora las claves para construir equipos de alto rendimiento, la importancia de una propuesta de valor atractiva para el empleado y de por qué exponerse a situaciones incómodas es fundamental para el crecimiento. Quiero aprovechar también este espacio para platicarte sobre un dato que el equipo que está detrás de este proyecto me hizo saber. Y es que me comentó que más del 90% de las personas que ven o que consumen este contenido no están suscritas al canal. Me puse a investigar y tratar de descubrir por qué pudiera darse este caso y me di cuenta que muchas personas simplemente no saben que no están suscritas. Por eso, ahorita quiero pedirte un favor muy rápido y es que revises y verifiques si es que estás suscrito al canal. Es completamente gratis, no te cuesta nada y con un solo clic puedes ayudarnos a seguir creciendo a mí y al equipo este proyecto. Y ahora sí, te dejo con este episodio. Hola, bienvenidos aquí a Titanes Podcast. Nos encontramos con Paola Saucedo, que la verdad es que ya tenía ganas de platicar contigo, Paola, porque el tema del liderazgo es lo que hoy en día pues está surgiendo cada vez más, un tema muy relevante hoy, para las organizaciones, para las compañías, donde pues si tienes un buen liderazgo puede ser atracción para empleados, para inversionistas o para posibles clientes y que puede suceder lo inverso en dado caso que no tengas un buen liderazgo en la compañía. Bienvenida aquí a Titanes Podcast. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias. La verdad es que estoy súper contenta de estar aquí. Aparte también creo que tenemos muchísimo que platicar sobre este tema que, híjole, qué falta le hace también a las organizaciones, ¿verdad? Pero muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, bienvenidos también aquí a Titanes, ¿no? Vamos Oye, a ver qué sale sale de aquí. ¿Qué sale de aquí? Sí, sí, sí. Oye, Paola, y antes de arrancar como que ya en la materia me gustaría regresarme en el tiempo y de algo que te sucedió de manera personal, ¿no? Cuentas y has platicado que en el 2021 viviste un suceso muy relevante que cambió completamente tu carrera de manera personal, profesional y que fue un parteaguas en lo que hoy en día estás construyendo, ¿no? ¿Podrías compartirme cómo esa experiencia que viviste tan profunda, personal, te llevó a reevaluar tu
tu trabajo, tu vida y a descubrir tu pasión? Claro que sí. Bueno, a ver, contexto para todos los que nos están escuchando. Yo en el 2021 tuve un embarazo, venían dos gemelas en camino, Italia e Isabela, y pues durante el proceso del embarazo todo iba bien, ¿no? Digo, cabe recalcar que en esos momentos yo trabajaba en una empresa que generaba contenido educativo de negocios, era socia de la empresa, directora, y pues me tocaba estar a full, ¿no? O sea, estaba muchísimo tiempo en la oficina, muchísimo tiempo trabajando, todo el tiempo, era súper workaholic. Bueno, la verdad es que me sigo considerando workaholic, eso, o sea, no ha cambiado tanto esa parte, pero sí me llevó a repensar muchas cosas. Eh, a mis 23 semanas de embarazo, yo tengo un dolor muy fuerte, estaba en mi casa, era la madrugada y de repente me empieza a doler la panza, no sabía qué estaba pasando, la verdad es que me aguanté el dolor y ya cuando llevaba como unas 5 horas, ya le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Háblale a la ginecóloga, ya no puedo más. En esos momentos le hablamos a la ginecóloga y nos dice, ¿saben qué? Váyanse al hospital de urgencia. Llegando al hospital, me dicen, tienes 4 centímetros de dilatación, prácticamente te tenemos que abrir, ¿no? Entonces me hacen cesárea de urgencia, yo sin saber qué iba a pasar, qué estaba pasando. De hecho, te puedo decir que todo fue muy rápido. Hay muchas cosas que no recuerdo. De repente yo estaba en quirófano y de repente ya estaban naciendo Italia y Isabela. Nacen muy pequeñas, muy, muy pequeñitas, menos de 500 gramos cada una, y entran a cuidados intensivos, entran a una incubadora incluso especial, incluso te podría decir que es súper diferente a los otros niños prematuros o bebés prematuros, pues, y a los 2 días fallecen. Eh, Obviamente todo esto, digo, es un proceso súper fuerte que también, tanto para mí como para mi esposo, fue algo que pues definitivamente una no te lo esperas, otra te empiezas a cuestionar, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué? A lo mejor estaba trabajando demasiado, a lo mejor no me cuidé, a lo mejor, o sea, como ese tipo de cosas, ¿no? Y te pones a pensar y ya como que te agarra la culpa también, ¿no? O sea, porque de alguna manera eh, yo me la pasaba en la oficina y me acuerdo que en ese momento me decían, oye, tienes un embarazo de alto riesgo, o sea, tienes que calmarte, dale tranqui, cosas así. Pero para mí era como, era mi normalidad, ¿no? O sea, todo el tiempo estar en la oficina y así. Después de que pasa, que fallece Italia e Isabela, en ese momento pues me tomo mi tiempo de incapacidad, había tenido una cesárea, 2 meses, y creo que fue un momento en el que como que te pierdes, como que pierdes tu identidad, como pierdes tu propósito, como pierdes tu porqué, o sea, no sabes qué estás haciendo en el mundo, ¿no? O sea, al menos así me sentí yo en esos momentos. Eh, Como que quería yo regresar a trabajar, pero luego empezaban como que mis dudas de, ¿y ahora voy a regresar y ahora qué? O sea, porque pues ya mi vida cambió, ¿no? Y obviamente hay muchos que hubiera sido, ¿no? Y el hubiera, y eso te hace como que pensar, imaginarte cosas del futuro. Pero bueno, la verdad es que pues en situaciones como esas, creo que son momentos de duelo que no nos enseñan a vivir, que la verdad es que sí recomiendo que si alguien pasa por esto, se apoyen de profesionales. La verdad, yo fui solamente en una ocasión con una psicóloga, no continué el proceso. Me hubiera gustado como que en esos momentos hacerlo, pero bueno, otra vez, él hubiera, ¿no? ¿Y Y qué fue lo que te hizo no continuar? Digo, si comentas que al menos en esa primera sesión te ayudó mucho para al menos entender lo que estaba pasando. creo que es como una etapa de negación, tal vez. O sea, es una etapa en la que dices, ¿en qué me va a ayudar esto? ¿No? O sea, y te puedo decir que la primera sesión, digo, me la pasé llorando toda la sesión y luego, pues típico, ¿no? Que duran 1 hora, 1 hora 15 y cosas así. Ya dices, o sea, como que esto no me resuelve. Claro, eso es lo que pensaba en ese momento. Después, recapacitando sobre esto, obviamente digo, ay, hubiera continuado. Y nunca es tarde, tampoco, nunca es tarde. Pero creo que en ese momento simplemente no era algo que
pensara que me iba a ayudar a lo que estaba sintiendo, a lo que estaba pasando. Eh, en esos momentos, en los cuales yo no me sentía como la Paola de antes, me topo con un consultor que se llama Manu Romero, publicidad, literal, y estaba promocionando una certificación en felicidad laboral. Entonces, cuando veo eso y me resuena como que esa parte de felicidad laboral, yo ya venía con experiencia liderando equipos de trabajo, predicando mucho este liderazgo sostenible, un liderazgo humano, un liderazgo centrado en las personas. Y ojo, tampoco es que estoy solamente predicando liderazgo centrado en las personas y no en los resultados. Al contrario, yo le llamo liderazgo sostenible a la combinación, al balance de estas dos cosas. Pero cuando me topo a Manu, que justo predica sobre este tema, yo dije, wow, o sea, hay una persona que está hablando lo mismo que yo pienso y que lo está diciendo claramente y que tiene una certificación. Entonces me llama la atención, me meto, empiezo a tomar la certificación y como que empiezo a recuperar como esta parte como que de ánimos, de motivación, ¿no? Entonces creo que eso me ayudó muchísimo, la verdad. Obviamente ahí es donde te das cuenta, híjole, pues también tu trabajo importa. La pasión que tienes por el trabajo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Entonces creo que ahí conectándolo con este tema de liderazgo es qué importante es que lo que estés haciendo te guste, qué importante es que la gente que está a tu alrededor comparta tu misma filosofía y que también te empapes de otras personas, ¿no? En este caso, Manu es español. Entonces me tocó estar en la certificación y yo era la única mexicana, pero de alguna manera me sentía como haz de cuenta, como este sentido de pertenencia a una comunidad, haz de cuenta que así lo sentía, ¿no? Claro, hay un libro y me quiero regresar un poquito a lo que decías de, el de la historia del parteaguas y cómo eso te lleva a buscar soluciones, múltiples soluciones. Ryan Holiday publica ese libro que se llama Obstacle is the Way, precisamente donde aborda de una manera muy estoica el hecho de que son las adversidades o los momentos de adversidad donde podemos encontrar o reencontrarnos un poco con lo que el verdadero potencial que tenemos, ¿no? Entre otros temas. ¿Crees que si esto no te hubiera pasado, Paula, hubiera cambiado algo en ti o crees que seguirías como la misma Paola que hubieras como la que estabas? Ay, pues mira, a ver, yo creo que mi camino, o sea, como el destino hubiera sido el mismo, pero tal vez el proceso hubiera sido diferente, ¿no? O sea, porque ahorita con lo que estoy haciendo, que doy mentoría a dueños y dueñas de negocio y que los ayudo a que sean mejores líderes, siento que esta misma filosofía la traigo ya desde hace 12, 14 años. Y esto pasó en el 2021, ¿no? Entonces, no es que, por eso te digo, o sea, yo creo que si no hubiera pasado, hubiera cambiado el proceso, más no el destino. Lo que sí te puedo decir que me dejó y fíjate que ahí es como un momento de reflexión en el que yo decía, bueno, y tal y Isabela vinieron a enseñarnos algo y es algo que normalmente platico muy personal, ¿no? Ningún trabajo tiene, o sea, tiene como que merecerse que descuides a tu familia y a tu salud mental, ¿no? Y es bien importante eso, o sea, es bien importante no solamente pues para la gente que es colaboradora dentro de una empresa, sino también para los emprendedores, los dueños de negocio, o sea, que piensen que también la gente tiene vida después del trabajo, ¿no? Que también tiene familia, que también tiene vida social, que también puede convivir con sus papás, con su familia, con sus amigos en un día normal, ¿no? Y que no todo es trabajo. Obviamente, claro, todos necesitamos trabajar porque necesitamos dinero pues para vivir, ¿no? Pero también hay que tener como este equilibrio, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte de lo que yo vi como, ok, ellas vinieron a dejarnos esta enseñanza y sí te puedo decir que es algo que estoy viviendo actualmente. Oye, ¿qué le dirías ahorita a Italia Isabela Uy, nunca me habían en este preguntado momento? eso. Híjole, qué difícil. Yo creo, pues a ver, después de Italia Isabela llegó Marcelo, que es nuestro niño arcoiris, y Marcelo es guau. O sea, sí te puedo decir que
o sea, que los tres, que son nuestros hijos, 2 en el cielo y 1 en la tierra, creo que los 3 son lo más importante para nosotros, para mí y para Rafa. Entonces, pues simplemente gracias, o sea, simplemente gracias por el tiempo que estuvieron. Fíjate que hace poquito estaba pensando en que afortunadamente tuvimos la oportunidad de conocerlas. Yo sé que no todo el mundo tiene esa oportunidad, o sea, hay veces que los bebés fallecen estando en la panza, ¿no? En nuestro caso, pues fue un tema como que dices, híjole, ¿por qué pasó? De hecho, en el hospital nos decían que era el caso de las bebés más pequeñas que habían nacido en toda la historia del hospital. Entonces, imagínate, o sea, pero afortunadamente tuvimos la oportunidad de conocerlas y creo que aunque hayan estado 2 días, híjole, pues es un, ¿cómo te puedo decir? O sea, como que es una vida que nos imaginamos con ellas, ya no están con nosotros, perdón, pero después de ahí llegó Marcelo y Marcelo es lo mejor que nos ha pasado en la vida también. Entonces, eh, simplemente gracias por haber llegado, aunque sean 2 días, y por las enseñanzas que nos dejaron. Y también creo que muchas veces pienso como, como en estos momentos que no tuviste, pero que pudiste haber tenido, ¿me explico? Pero por otro lado, sabemos, mi esposo y yo, que tenemos a alguien, a 2 personitas cuidándonos desde el cielo y creo que también es súper importante. Creo que los que somos padres podemos relacionarnos con esta historia y con lo que comentas. Digo, no porque quienes todavía no tienen oportunidad o quienes no decidieron este camino no puedan relacionarse, pero creo que esto que comentas es muy relevante y pues que también al final, como bien dices, ¿no? Son pocos los que tenemos oportunidad y anteriormente pareciera que todo mundo al menos se embarazaba y todo mundo era muy fácil y muy sencillo. Y te vas dando cuenta que la realidad es otra, ¿no? Cuando Sí. conforme avanzas y creces y el mundo es distinto, ya no es, ya no es como a lo mejor antes, aunque existen muchos métodos y todo esto, pero digo, muchas gracias por compartirnos y hablar sobre esto, que creo que pues, es difícil, sigue siendo todavía difícil el tema y lo sigues viviendo seguramente este duelo. Al final del día, lo que sé es que estos duelos se siguen viviendo y más bien se siguen aprendiendo de ellos y pues al final del día, qué bueno que al menos hayas podido ver esta parte de cómo potencializar y crear una narrativa que puedas construir sobre eso. Paula, hablando del tema de profesional, ¿no? Al final del día tienes un recorrido impresionante en temas de en qué compañías has trabajado, cómo has escalado esas compañías y sobre todo me interesaba mucho la parte donde ¿qué fue lo más importante en todo lo que viviste y lo que aprendiste trabajando sobre el liderazgo? Ok. A ver, yo empecé mi carrera en una empresa que se llama 4S. Es una consultora en desarrollo inmobiliario. Y ahí yo empecé siendo practicante. Yo estaba en 6º semestre de mi carrera, estudiando mercadotecnia. Y cuando entré, yo te puedo decir que yo tenía una mentalidad muy tradicional, muy básica, muy neutra, ¿no? O sea, ¿Crees ya, que es por nuestra generación que somos millennials y que traíamos... la verdad no sé por qué. Yo siento que como que en esos momentos, o sea, a lo mejor por la edad o así, no tienes todavía bien claro qué es lo que quieres, yo creo, ¿no? O sea, me acuerdo que yo empecé a buscar trabajo porque pues te piden firmar las horas, ¿no? O sea, que te firmen las horas. Y estando en las entrevistas, llegué a tener como 3 entrevistas. 4S fue de las primeras que me habló y que me dijo, ya estás dentro. De hecho, fue muy rápido el proceso. Y yo dije, bueno, va, pues voy a estar 3 meses, ¿no? Y en el momento, de alguna manera, me empecé a como que adaptar ahí al departamento. Empecé en investigación de mercados y hacía de todo, ¿no? O sea, haz de cuenta que, o sea, era practicante, pero era tutti frutti, ¿no? De todo. Y me gustaba, me administraba mejor con la escuela, yo tenía beca, soy de familia de 6 hermanos, entonces ya te imaginarás, yo tenía beca y tenía que mantenerla, no podía reprobar materias, o sea, era todo un rollo de que tienes que administrarte bien porque vas a estar trabajando, pero a la vez vas a estar sacando adelante la beca, ¿no? Entonces, en esos momentos entré a trabajar,
me fue súper bien, o sea, como que iba conociendo sobre lo que hacía la empresa. En ese momento 4S tenía como unos 30 empleados. Todavía no tenía oficinas fancy, estábamos en una casa de 2 pisos adaptada como en forma de oficina y me tocó ir escalando un poquito ahí en el departamento hasta que pasan 2 años y yo seguía en la empresa siendo practicante. Me ofrecen también ya ir como más tiempo. Y me acuerdo que, por decir, en verano era como, oye, ¿quieres renovar? Digo, ¿quieres irte tiempo completo? Y yo, sí, tiempo completo. Y así, ¿no? Entonces, como que sí fui una persona que a lo mejor fue cambiando de mentalidad y fui como creciendo también dentro de la organización. Me graduó y me ofrecen la gerencia de relaciones públicas en ese momento. Entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, yo recién graduada, ya tenía trabajo, acepto y empiezo. Y ahí empecé sola con mi jefe, Carlos Muñoz, y no teníamos empleados todavía, ¿no? Dentro del Departamento de Relaciones Públicas. Y poco a poco empezamos a contratar gente, practicantes, luego los practicantes, algunos se volvían de planta, fuimos creciendo el equipo. Y ahí fue donde yo empecé como que a vivir este mundo del liderazgo, pero te puedo decir que sin saber lo que estaba viviendo o sin saber de alguna manera lo que era el liderazgo, ¿no? Eh, o sea, ya cuando fue pasando el tiempo, obviamente me tocó pues correr al primer empleado, a la primera persona, tener las discusiones, ir pasando como que con todos estos retos que normalmente un líder pasa, ¿no? Oye, ¿y qué recuerdas, por ejemplo, de esta experiencia de correr a la primera Cuando persona? tuve que correr a la primera Porque persona, es el momento de todo empresario, de todo líder, cuando tienes que dejar ir a la primera persona. sí, la verdad, o sea, yo me acuerdo que era un diseñador. No me acuerdo de su cara, solamente como que tengo así como el ligero Le pusiste otra cara. ándale, haz de cuenta, como el flashback de que con otra cara. Pero sí me acuerdo que era como una persona cero comprometida, no cumplía con las cosas, o sea, con lo que tenía que entregar y realmente su trabajo como tal no estaba tan complicado, ¿no? Entonces, como que yo me acuerdo que sí dije, no manches, o sea, es mi primer empleado y lo voy a tener que correr, o sea, no puede ser. Y duró yo creo que unas 3 semanas, ¿eh? O sea, fue una decisión rápida. Obviamente te entra el nervio, te entra el cómo hacerlo, yo no sé, es la primera vez, etcétera. Pero creo que estuvo bien que hubiera sido como que esa primera experiencia, porque ya después ya vas agarrando, digamos, que callo, no para correr gente, pero, o sea, de alguna Pero manera, sí, también, pero, para ajá, gestionar. o para detectar también a la gente con potencial, ¿no? O sea, sí te puedo decir en esa ocasión, pues, oye, a lo mejor fue de las primeras personas que vimos y decidimos contratarla. A lo mejor no hicimos todo un proceso, Por ¿me el momento explico? de la urgencia. Sí, porque hay Sí, este otro concepto de fire fast, hire slow, ¿no? Donde es, a ver, si la persona no está dando el resultado, ya tuviste los diferentes puntos de contacto para poder coachar, mentorear y aún así todavía sigue cayendo en incidencias, pues no hay mejor solución que correrlo, ¿no? La persona no va a cambiar, ¿no? Y en cambio, el proceso de contratación, lo que muchas veces sucede en empresas, sobre todo que crecen muy rápido, es que contratas muy rápido, ¿no? Contratas al mismo ritmo que estás creciendo para llenar la operación. Pero ¿qué sucede en el largo plazo? Es que evidentemente esa operación se va a caer si es que el proceso de reclutamiento y selección pues fue deficiente. exacto. No, y también empiezas a aprender como que, bueno, a ver, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Qué perfil estoy buscando? ¿Qué es lo que le voy a pedir? O sea, te puedo decir que a lo mejor esa primera persona que contratamos todavía ni siquiera tenía claro qué es lo que yo tenía que hacer, ¿no? O sea, a mí también me tocó mucho empezar de cero. Era un departamento nuevo. Eh, Muñoz es una persona súper creativa, súper visionaria, que se le ocurrían demasiadas ideas, entonces ya te imaginarás todas las cosas que me pasaba para hacer y yo era de que, ¿cómo le hago? O sea, estoy sola, o sea, realmente era como que tener que malabarear para ir estableciendo las prioridades e ir sacando los pendientes y sacando los proyectos, pero fue como muy buen inicio. Ahí estuve 7 años y medio aproximadamente en 4S y empecé ahí a organizar eventos. Fíjate que ahí fue donde empecé a organizar eventos
Anteriormente no te había tocado liderar algún evento o organizar algún evento. No, Okay. eso fue la primera oportunidad en 4S y empezamos a crear eventos anuales que se iban repitiendo. Y de repente ya de tener uno anual, de repente ya tenía 3 y se iban repitiendo. Y luego después empezamos a poner cursos por mes. Entonces ahora ya era como que la carga del año. Tú ya sabías que en el año tenías 3 eventos grandes y uno por mes más chicos, ¿no? Entonces ya era como que ese era mi día a día, ¿no? Literal, organizar los eventos, ver todo el tema de logística. Fuimos creciendo el equipo también. Llegué a tener 17 personas dentro de toda mi trayectoria, pero a ver, o sea, esas 17 personas son las personas que se quedaron como hasta el final, donde yo ya salí. En todo ese transcurso pasaron muchísimas personas, muchísimas personas. Entonces ahí fue donde yo también me di cuenta y empecé a detectar de que qué era lo que un líder tenía que hacer tanto para motivar a la gente, para mantenerlos, para ir creando su propuesta de valor al empleado y que la gente quisiera quedarse más tiempo, ¿no? Porque al final, no puedes lograr que la gente esté contigo de por vida. Eso no va a existir. Pero lo que sí puedes hacer es que duren contigo el mayor tiempo posible y que durante ese tiempo su experiencia sea memorable para que tanto te ayude como embajador de la marca, fuera o dentro de la organización, y que también, pues de alguna manera, esa persona también te ayude a traer nuevo talento y así también tú vas aprendiendo, ¿no? Entonces, mi experiencia en 4S, yo tenía un objetivo muy claro y era la expansión de la empresa. Entonces, nosotros dentro de RP éramos el primer contacto con los posibles clientes. O sea, hacíamos los cursos, llegaban personas que eran prospectos, posibles interesados en adquirir los servicios, y luego ya pasaba otro proceso y le vendían los servicios, ¿no? Entonces éramos como la primera carta de presentación con los posibles clientes y así nos fuimos por país, literal. Haz de cuenta que íbamos eligiendo Panamá, Colombia, Chile, Argentina, e íbamos incrementando como la cartera de clientes y también en búsqueda de nuevos socios, de socios regionales. Entonces, así fue creciendo también la empresa. Cuando salgo porque entre los socios, que en ese entonces eran 3 socios, deciden que se haga un spin-off del departamento. Nos salimos para crear una nueva empresa y cuando nos salimos, 4S ya tenía presencia en 18 países de Latinoamérica. Entonces, básicamente, esa fue mi primera experiencia. La segunda fue dirigir Instituto 11, la empresa generadora de contenido educativo de negocios. Prácticamente las 17 personas que estaban acá, se les ofreció cambiarse acá. 2 personas no quisieron, las otras 15 sí. Y así empezamos. Así empezamos una nueva empresa con una meta súper clara, $1,000,000 al mes. Empezamos con 300,000 pesos de inversión inicial, que prácticamente, haz de cuenta como que una parte que generamos acá, la pasamos acá y así empezamos, ¿no? Con capital de flujo operativo. Exacto, ajá. Ya traíamos el know-how de lo que queríamos hacer. Era seguir haciendo eventos presenciales, pero empezamos a incluir la parte digital de infoproductos. Entonces, y así empezamos prácticamente. Los primeros meses eran lanzamientos digitales, hacíamos eventos presenciales. Más adelante hicimos membresías, que era como un poco híbrido, algo presencial con algo digital. Y ahí también me tocó este crecimiento, ¿no? En Instituto 11 llegamos a ser más de 200 empleados en un lapso de 4 años y medio. Órale. Prácticamente. Órale. Oye, 7 años entonces trabajando para... 7 años en 4S y 4 años y medio en Instituto 11. Wow. Está este famoso dicho, ¿no? Donde uno no renuncia a la empresa, sino renuncia a un mal jefe o un mal líder. ¿Qué cosas del liderazgo de la empresa o de los líderes en ese momento, pues te llamaba la atención como para retener o para quedarte? Digo, y más allá de que entiendo que hubo un punto donde te convertiste ya en socia, ¿no? Y que eso trae otro valor añadido a la fórmula, pero pues, al menos en el recorrido, ¿qué cosas veías del liderazgo de la empresa o del líder en ese momento? Ok. A ver, híjole, es que te podría decir que en ese caso pues era Carlos Muñoz. Sí, ¿no? y también los otros socios. Los otros socios. Te puedo decir que tuve muchos aprendizajes, algunos muy buenos, algunos más como lección, pero a ver, algo muy claro
que creo que es la mejor enseñanza que me dejó tanto 4S como Instituto 11, es la importancia de tener una propuesta de valor al empleado atractiva. O sea, en mi caso, y yo siempre muestro como mi ejemplo, o sea, me muestro a mí como ejemplo, en mi caso yo empecé como practicante y yo tenía una mentalidad, como les dije al principio, neutra. Y luego esa mentalidad, para cuando yo salí, era una persona súper diferente. O sea, ya una persona con mentalidad de crecimiento, con mentalidad de quererse comer el mundo, tenía demasiada hambre, o sea, demasiado que quiero más dinero, quiero ganar más, quiero hacer esto, quiero lo otro. O sea, como que ya súper metida en crear nuevas cosas. ¿Y qué crees que fue ese chip que te insertaron o ese driver que hizo ese switch en tu mente? Híjole, muchas cosas. A ver, como que gradualmente me fueron dando ciertos beneficios. O sea, te puedo decir que desde el principio, cuando yo entré, no había como tal así que tú dijeras, híjole, son todos estos beneficios los que vas a obtener. O sea, ni siquiera como que tanta formalidad. Se fue haciendo la empresa ya más burocrática y ahí fue donde se fueron agregando más todas formal estas también cosas. los beneficios, prestaciones Exacto. y demás. Pero por decir algo que me gustaba mucho. Pero nada más eso, o sea, el hecho de que te den beneficios y demás, ¿crees que eso haya hecho el switch de, quiero ganar más o quiero comerme al mundo? Es que fue la combinación de muchas cosas. Ok. Por decir, flexibilidad laboral. Sí. O sea, sí tenía un horario, pero si llegaba tarde o si lo que sea, no me decían nada. O sea, realmente era, aquí cumples el resultado, esto es lo que quiero que hagas y mientras tú lo cumplas, no tengo tema. Eso. Luego, las vacaciones. O sea, por decir, no era como que te tenías que esperar el año para tener las vacaciones. Era como tenías, me acuerdo que en 4S habían 2 semanas que se llamaba 4S off, que era Semana Santa y Semana de Navidad. Entonces, te daban a elegir desde que iniciabas, te daban a elegir, oye, una semana de esas te la vas a tomar de vacaciones. Te pones de acuerdo con el departamento y tú te puedes ir en Semana Santa o en Navidad. Entonces, tú ya de entrada ya sabías que tenías al menos esa semana de vacaciones, ¿no? Otra cosa que también hacía mucho es que cuando yo iba a los eventos que organizábamos, iba de trabajo y luego me quedaba 3, 4 días de turista. Y pues la empresa me pagaba el vuelo, la estancia, eso ya lo tenía que cubrir yo. Pero para mí era súper valioso tener como que este tipo de beneficios, ¿no? Luego tenía un porcentaje de comisión por las ventas, tenía comisión por ser vendedora, tenía comisión por ser gerente. Vas como que viendo cómo el pastel va creciendo y donde ya te van dando una rebanada del pastel y de repente la rebanada del pastel se va haciendo más grande. Eso es lo que me hizo a mí quedarme y crecer en ambas empresas, ¿eh? O sea, porque en cada una tuve como que mi proceso. Claro. Te puedo decir que 4S fue mucho más largo, pero, y fíjate que ahí es un punto bien importante. Cuando ustedes como emprendedores, es un consejo para todos los que nos ven, que al final de cuentas van teniendo un equipo y van ofreciendo estos beneficios, esta propuesta de valor al empleado, pero a la vez también les ponen como esquemas de comisiones en donde hacen que la persona quiera ganárselo, pero no les sueltan todo desde un principio, creo que es lo mejor que se puede hacer. ¿Por qué? En mi caso, yo tuve como un proceso de maduración en el que ganaba poquito, luego fui ganando un poquito más, y luego fui ganando un poquito más, y luego fui ganando, me explico, o sea, y llegó un punto en el que yo ya no volteaba a ver mi sueldo base, o sea, yo ya volteaba a ver las comisiones, era para mí lo que yo podía sacar mucho. Entonces, ¿qué hacía? Que hacía todo por vender. Hacía todo por darle la mejor experiencia al cliente. Hacía todo porque el cliente quedara súper satisfecho y luego nos recomprara. ¿Me explico? Claro, y que no estabas propiamente en un área comercial. No, ajá. O sea, bueno, relaciones públicas, algo relacionado. Claro, pero pues había vendedores. Exacto. O sea, sí. Entonces ahí es donde que dices. Su rol principal era el tema de ventas. Exacto. Pero ahí es donde dices que qué padre que una colaboradora que tiene X cantidad de años en la empresa está buscando por el crecimiento de la empresa, ¿no? Ella misma, o sea, nadie está atrás de ella. Simplemente por la estructura que ya le diste, o sea, tanto la propuesta de valor al empleado, que bueno, las comisiones entran dentro de la propuesta de valor al empleado, hacen que ella misma quiera crecer. Claro. Hay un concepto en el mundo de startups y del mundo tech que justo utilizan un instrumento de salario emocional y demás, que son las stock options, ¿no? Cada empleado que se contrata en una empresa, sobre todo en etapas tempranas, el empleado
recibe una opción de compra de acciones, ¿no? Y esto que hace precisamente es que también en un tema de proporción y cierto tiempo que está candadeado, que puedas adquirirlas y etcétera, pero lo que hace precisamente es un poco buscar esa parte, ¿no? Donde al momento que tú veas por la compañía que la compañía crezca, pues tú también te vas a ver beneficiado o recompensado. Que pasan el tiempo que hayas definido como compañía, el empleado se puede ir, pero pues al final del día ya hubo esa maduración en cuanto a negocio y etcétera, que hace que se sienta acreedor, ¿no? En el mundo empresarial, por ejemplo, evidentemente modelos mucho más tradicionales, platícanos un framework para poder definir cómo establecer esta ruta de beneficios y De crecimiento, de la o marca así. empleadora, por así decirlo, para aquellos que quieran empezar a implementar algo como esto. Ok. Mira, creo que primero que nada es que vean que hay muchos factores de lo que engloba la propuesta de valor al empleado. Muchas veces volteamos a ver el salario y es como que lo primero, a mí todos mis clientes siempre me dicen, es que no le puedo ofrecer más sueldo. Y es, ok, pero hay 14 factores más. O sea, ¿por qué solamente te fijas en el sueldo? Ah, pero ¿cómo? O sea, ¿qué otra cosa le importa a la gente? O sea, tienen en su cabeza que solamente le importa el salario. Y si nos vamos a la actualidad, ahorita, tú dime cuál es como el principal factor, yo creo que todos los millennials y la generación Z está buscando actualmente. La flexibilidad laboral. Flexibilidad, ajá. Temas de salud mental, temas de equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. O sea, ya todas las nuevas generaciones están poniendo límites, ya no quieren que trabajar a altas horas, ya no quieren trabajar los fines de semana, ya quieren tantos días de vacaciones, ¿me explico? Entonces, de alguna manera, pues ahí tienes otro factor. Tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Tal vez no le puedo subir el sueldo, pero sí le puedo ofrecer un día off o un viernes chilango o algo así, ¿no? O sea, y ahí es donde puedes jugar. Otro tema bien importante es la cultura. Ya la gente está buscando empresas que tengan un propósito. Empresas que busquen un impacto positivo en la sociedad. No solamente en la empresa, en la sociedad. Entonces, a ver, ahí es donde se tienen que replantear todos los dueños y dueñas de negocio si ya tienen un propósito definido y si ese propósito está claramente comunicado con sus colaboradores. Porque eso es otra cosa. Lo tienen, pero luego no lo comunican, ¿no? Y aquí entra el tema de la marca empleadora también. Cuando tú tienes una propuesta de valor al empleado atractiva y la comunicas, no solamente internamente, sino al público, eso nos hace que podamos atraer talento más fácil, más rápido, que sea menos costoso el atraer talento. Entonces, todo está como conectado para que ahorre costo y que sea más rápido, que es lo que todos buscamos, ¿no? Okay. Como dueños de negocio. Y entra otro factor bien importante, que es el que estamos hablando justo en este podcast, que es el liderazgo. O sea, ya la gente está buscando tener a un buen líder. Antes era, me vale. O sea, no me importa realmente si tengo un jefe, un líder tóxico, lo que sea, realmente no me importa, con que me paguen y listo. Ahorita sí importa. O sea, ahorita ya la gente elige a las empresas, ya la gente elige a su líder prácticamente, ¿no? Entonces, es bien importante también tomar en cuenta eso. Otro tema, hablamos de la cultura, los valores que tiene la organización y no solamente la organización, los directores, ¿no? O sea, porque ahí es donde tú empiezas a ver, ¿cómo es el director? ¿Cómo es la directora? ¿Cómo son los líderes? ¿Cómo se comportan con la gente? ¿Tienen buenos valores o no? ¿O hay una falta de incongruencia, no? O sea, ¿te acordaste de algo o qué? No, pero es que con esto que estás platicando, a ver, parece que hoy en día tener un negocio es mucho más complicado que antes. Claro. Anteriormente nada más te enfocabas en vender, en darle servicio al cliente y que no te reclamara o etcétera, ¿no? Pero ahora parece que ya es bien complejo. No, y que, a ver, también para eso se necesita presupuesto. Claro. O sea, para desarrollar todo eso se necesita dinero. Pero déjame te digo algo. También hay cosas que no nos cuestan y aún así no las hacen. O sea, el reconocimiento. Okay. Ahí está un ejemplo. O sea, ¿crees que si quitáramos esta parte de un buen líder, mal líder, y que obviamente es importante, y que quitáramos a lo mejor el hecho de que qué tantos salario emocional adicional a tu salario tienes y etcétera, con solo la parte del reconocimiento estaríamos... No, solo no. Okay. No, sería imposible. Es una combinación de todo, o sea, pero... Pero un mínimo viable, platícame así de, oye, porque ahorita platicamos, ¿no? Parece que es
ya muy complicado tener un negocio porque necesitas pensar en muchas más cosas que Sí, solamente claro. en tu producto, servicio y ventas. Es que mira, yo creo que el reconocimiento es básico, es algo que, a ver, la gente se quiere sentir valorada, la gente se quiere sentir reconocida, se quiere sentir vista. O sea, y si no hacemos eso, ¿cómo se van a sentir las personas? Pues van a decir, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? Realmente lo que estoy haciendo no tiene un impacto, no me valoran, no me escuchan, no escuchan mis opiniones, ¿no? Entonces, el reconocimiento es súper necesario. Ahora, el tema del liderazgo, creo que es algo, sí nos cuesta, porque la verdad es que cuesta entrenar a la gente. No nacemos siendo líderes, nos hacemos, pero todos tenemos esta oportunidad. De hecho, yo tengo un libro que se llama Todos podemos ser líderes. No sé si lo has leído, si no, avísame para darte uno. Pero en este libro yo planteo que todos tenemos una oportunidad en algún punto de nuestras vidas de ser líderes, pero para hacerlo tenemos que tener disposición y capacitación. No hay manera que un dueño o dueña de negocio esté siendo un buen líder o una buena líder si no tiene un entrenamiento. ¿Por qué? Porque, a ver, todo se va adaptando, ¿no? Vamos viviendo, oye, que la pandemia, que la parte económica, que los cambios de no sé qué, etcétera, que las nuevas generaciones incluso, ¿no? Y necesitamos de herramientas. O sea, por si yo te puedo decir, Raúl, que a pesar de yo tener conocimiento, experiencia, certificaciones, práctica, mis 14 años, yo sigo batallando siendo una Claro. buena líder. O sea, y a veces me doy mis tiros con la gente que trabaja conmigo que digo, o sea, tranquila, Paola, tranquila, pero es que, o sea, te sale, me explico, o sea, también te sale lo jefe de repente, No, ¿no? claro, pero tienes con estos años en capacitación y demás, al menos identificas Sí, y eres justo más eso, consciente, ¿no? justo eso. Ya que lo apliques, al final, a ver, también sucede cuando vas a terapia y que te dan herramientas y, oye, acuérdate que no te tienes que enojar o bien, antes de enojarte, piensa a veces o sea, al Sí, sí, final del sí. día hay veces y incluso regresando a la parte de ser padres, hay veces donde simplemente Pierdes la esa paciencia. paternidad de consciente y ser pues, se Crianza pierden los respetuosa. estribos. Crianza respetuosa, se pierden los estribos y gritas y regañas De hecho, y ese todo. concepto de crianza respetuosa me gusta un chorro porque, o sea, yo la traduzco al tema del liderazgo y digo, a lo mejor traducido al tema del liderazgo es como es que, ¿qué pasa con la crianza respetuosa? Tú conoces, sabes que es lo mejor, pero en el momento, cuando tu hijo o tu hija no te hace caso, pues gritas, o sea, porque dices, es que si grito tal vez así me va a hacer caso, ¿no? Entonces, siento que mismo caso con el liderazgo, o sea, al final es como que de repente te topas con ciertos retos que dices, ¿cómo le hago? ¿O cómo le hago para que la gente se comprometa? ¿O cómo le hago para que me hagan caso? ¿Cómo le hago para que le den seguimiento a esto, no? Entonces, yo creo ahí que lo importante es contar con herramientas, metodologías, herramientas, plantillas, eh, cualquier cosa que te ayude, mentores, claro, coaches, mentores, gente que ya vivió ese camino, gente que ya pasó por esos procesos y que te puedan dar consejos de cómo actuar de la mejor manera. A ver, a mí me ha pasado y me pasó hace poquito, yo tuve un tema ahí con una de mis colaboradoras y yo pedí consejo a dos amigas que son consultoras y les dije, oigan, me está pasando esto. Y yo pensando como yo soy consultora y estoy pidiendo ayuda a una consultora, a otras dos. Soy consultora de este tema y estoy pidiendo ayuda. Exacto. Pero que es al final del día, Pero a ver, también soy humana. claro. Entonces, y ahí entramos al tema de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, al final, ¿qué pasa con mucha gente? No quieren aceptar que no tienen todas las respuestas. Mucha gente tiene miedo a mostrarse vulnerable, a mostrarse débil, porque justo pensamos que la gente nos va a ver mal por no saber, por no tener todas las respuestas. Pero vamos a este tema, ¿no? O sea, al final somos humanos gestionando humanos. Como humanos, también cometemos errores. Tampoco sabemos cómo resolver todo. No somos También, perfectos. exacto, o sea, también se vale pedir ayuda. Entonces, cuando ya tienes estas herramientas y tienes también a coaches, mentores, etcétera, creo que el camino es mucho más fácil. Muy bien. Y me quiero regresar al punto donde decías de esta parte de los líderes que hoy en día, pues parece que es más complejo ser líder porque
tienes que capacitarte y ser un poco más visible inclusive y auténtico y todo esto, y que se empiece a entrelazar con el tema de la marca personal, ¿no? Donde hoy en día los líderes cada vez necesitan desarrollar mejor su marca personal. ¿Cómo tú crees que esto se entrelaza, ¿no? El hecho de construir la marca personal, pero mantenerte auténtico como líder y cuál es la necesidad también hoy en día de los líderes de crear su propia marca personal. Ok. A ver, creo que tener una marca personal es una fuente de tráfico para el negocio, ¿no? Entonces, sí o sí es súper necesario. Yo todavía sigo escuchando a emprendedores o emprendedoras que dicen, es que no, o sea, no es necesario que yo salga. A ver, no, sí es necesario. Bueno, esa es mi opinión y es lo que yo he visto también. O sea, la gente sigue a personas, no siguen tanto a las empresas, siguen a las personas que están detrás. Aparte, es una manera de conectar, ¿no? O sea, por decir, a mí, yo te puedo decir que a mí me pasó que cuando yo empecé a crear mi marca personal, o sea, yo ni siquiera conocía sobre el término marca personal en esos momentos. Simplemente era como que, ay, voy a compartir lo que hago. Voy a compartir sobre mis experiencias, voy a compartir sobre cuáles son mis problemas que he tenido con mi equipo y así a lo mejor ayudo a gente. Y luego empiezas a recibir mensajes donde te dicen, te afirman que ya les ayudaste y dices, ah, bueno, déjame, sigo compartiendo, ¿no? Pero bueno, conectándolo con el negocio, a ver, sí o sí se necesita una marca personal para conectar emocionalmente con la gente que nos sigue, que al final pueden ser o posibles empleados o posibles clientes, ¿no? Luego, el tema del liderazgo con marca personal, yo creo que ahorita, vaya, no creo que tenga mucho que ver con que si yo soy líder y tengo una marca personal o algo así, sino como es una manera de llegar a más gente, es una manera de conectar no solamente con tus colaboradores, sino con la gente externa. Y creo que o sea, otra vez vuelvo al tema de la fuente de tráfico, ¿no? O sea, si yo tengo un mensaje que quiero que llegue a más gente, pues voy a utilizar mi marca personal porque sé que publicando un video, puedo tener un alcance de hasta millones, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué no hacerlo, no? Siempre y cuando creo que si el impacto es positivo, hay que hacerlo. Una vez escuché una frase que decía, si alguna vez estás en una posición de influencia, utilízala y utilízala bien, ¿no? Entonces creo que es eso, ¿no? O sea, creo que tanto tú como yo, que ambos tenemos marca personal y tenemos nuestros negocios, al final creo que es algo que sí o sí nos ayuda a conectar con nuestros posibles clientes, con nuestros clientes actuales, con nuestros colaboradores, con gente externa y pues listo, ¿no? O sea, creo que Claro, eso nos oye, ayuda. y has compartido también que, por ejemplo, hay líderes que admiras como Vilma Núñez, Marisa Lazo, que ambas en específico también tienen su marca personal, además de sus negocios y empresas. ¿Qué aspectos de su liderazgo resuenan más contigo? Ok, mira, primero que nada, creo que algo que me llama mucho la atención es que son mujeres, líderes, empresarias y que crecieron sus negocios. Y eso, digo, ahorita ya hay más mujeres líderes, pero hace tiempo atrás no había tantos, ¿no? O sea, no había tantas. Entonces creo que eso me llama muchísimo la atención y conecta mucho conmigo, ¿no? Ambas son mamás. Entonces creo que esa parte también es como dices, híjole, o sea, aquí entra el tema del equilibrio, ¿no? Por si yo te puedo decir que yo trabajaba mucho en las noches y ahora ya no puedo trabajar mucho en las noches, o sea, ya está mi hijo, entonces de alguna manera tengo que nivelar mejor mi tiempo para ver cuándo sí trabajo en las noches y cuándo no. Eso también me llama mucho la atención. ¿Qué otra cosa conecta? Las dos son personas muy humanas. Las dos son muy humanas, las dos son muy centradas en la gente que trabaja con ellas. Tuve la oportunidad ya de conocer a Vilma. Fui la primera persona que trajo a Vilma a Monterrey el año pasado en el Foro de Liderazgo. Y yo contraté a Vilma por dos razones. Una, porque era un reto personal de decir, ¿sabes qué? Vilma tiene varias empresas, pero fue de alguna manera nuestra competencia estando yo en Instituto 11 y ahorita ha escalado sus negocios, ha crecido al equipo y se mantiene, ¿no? Entonces, eso para mí fue, a ver, tengo que conocerla porque tengo que ver qué es lo que ha estado Claro. haciendo, y también para ver si era real esto, ¿no? O sea, que no sea pura, ¿me Sí, explico? humo.
¿Qué te llevaste de conocer ahí a Vilma ya que... Híjole, a ver, primer punto, que el tema de un liderazgo situacional es bien importante. ¿Qué quiere decir? Que no necesitas ser solamente un estilo u otro, sino, no un estilo específico, más bien, sino que dependiendo de la situación, ella se mueve de un estilo a otro. Ella tiene un estilo muy autoritaria, democrática, pero a la vez también tiene de coaching. Tiene de tres, ¿no? Y digo, en mi caso yo estoy más hacia el lado democrática. Entonces, ahí es donde dices, ok, me hace falta ser más autoritaria. O sea, entonces esa parte me gustó mucho. Otra cosa que también me llevo de ella es cómo da feedback. Ella le pide a su equipo las cosas, obviamente con una explicación, capacitación, transición y todo. El equipo le devuelve las cosas, o sea, le devuelve el trabajo. Ella hace el feedback dentro de una plataforma, ahí le va haciendo el feedback y se espera a que el equipo vuelva a regresar el trabajo. Muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Ya, yo lo termino. Más fácil, ¿no? Ella no. O sea, realmente se espera a que la persona pueda terminar el trabajo de acuerdo a su feedback. Y es un proceso corto, ¿eh? O sea, como nos platicaron, porque tuve la oportunidad de platicar no solamente con ella, sino con parte de su equipo. De hecho, platiqué con la persona que hace sus presentaciones, Gaby, y me decía Gaby, oye, es que yo lo que quiero es poder, ¿cómo me dijo? Como poder meterme en el cerebro de Vilma para llegar a entregarle una presentación y que no me la regrese. O sea, que literal que no me la regrese con cambios, ¿no? Me dice, todavía no llego a ese punto, pero quiero llegar a ese punto. Y cuando yo la escuché, yo la estaba escuchando a Gaby, yo dije, wow, qué padre. O sea, qué padre ser Vilma y tener a una persona que quiere estar... Que se está retando a sí mismo. Exacto, y que busca, o sea, literal leerte la mente, porque creo que muchos queremos eso. ¿Cuántas veces no hemos querido ser clonados, no? O sea, entonces, eso para mí es súper valioso, ¿no? Otra cosa que también me llevo de eso es el uso de la tecnología en todo. Todo el proceso de contratación fue muy rápido, fue muy puntual, muy claro, y eso creo que también me deja muchas enseñanzas. Todo lo manejan con tecnología. Básicamente esos 3 puntos creo que son los más puntuales. Bueno, y otro punto importante. Ella se sigue metiendo en la parte operativa, pero a un nivel, no siendo micromanager, sino a un nivel estratégico, un nivel de cuidar la calidad de lo que entregan. Entonces creo que eso también es súper valioso. Que eso te puedo decir que yo he comparado con otros dueñas de negocio que no se meten tanto, que eso ya se lo dejan a los colaboradores y creo que ahí también está la clave, ¿no? Eso de Vilma. Con Marisa Lazo no tengo la fortuna de conocerla, espero algún día, pero he escuchado mucho su podcast, he leído su libro y la sigo en redes. Y de Marisa me gusta mucho que es muy humana y se centra mucho en su equipo, hace muchas cosas por su equipo. O sea, ella si en algún momento ve que una persona está teniendo un problema, encuentra la manera de ayudarle a esa persona, genuinamente. Entonces creo que eso es súper valioso. Y pues también admiro todo lo que ha hecho, todo lo que ha crecido. Ya tienen demasiadas sucursales, tienen más de 3,000 empleados. Se dedica mucho a estar como que cerca de la gente, entonces creo que eso también es súper valioso. Platicaste del Folly, ¿no? De que tuviste la oportunidad de traer aquí a Vilma y pues bueno, se viene ahora Folly 2025 este 9 de septiembre. ¿Cuál dirías que es el principal desafío o necesidad que buscan resolver ahora en este Folly? Ok. Bueno, a ver, contexto. Foro de Liderazgo es un evento dirigido a dueños y dueñas de negocio que buscan escalar sus negocios gracias al liderazgo, ¿no? Entonces, fíjate que cuando yo decidí crear Folly y como hacer esta conexión entre la organización de eventos y la parte de la temática de liderazgo, yo dije, quiero reunir a todas esas personas que están pasando por lo mismo que nosotros estamos pasando, o sea, que estamos teniendo estos mismos retos y ayudarnos entre sí, pero también darles herramientas prácticas que puedan implementar inmediatamente. Porque creo que cuando tenemos desafíos o dolores dentro de nuestros negocios, muchas veces queremos una solución rápida, pero sabemos que falta un proceso de implementación, ¿no? Entonces,
creo que es para cubrir esa parte de decir, ¿sabes qué? Te voy a dar, haz de cuenta que la pepita de oro, ¿no? Las pepitas de oro, donde esto ya está casi que en bandeja de plata de decirte, ¿sabes qué? Esto es lo que necesitas para escalar tu negocio. Otra parte es la filosofía del tema de liderazgo sostenible. O sea, impulsar a la gente a que tengan este equilibrio entre estar al pendiente de la gente, el bienestar de su gente, pero también el cumplimiento de los resultados. Creo que esa parte también es súper valiosa y es parte de lo que queremos inspirar a los dueños de negocio. Y empezar a crear esta comunidad de líderes, de ahorita es en Monterrey, principalmente viene gente de México, pero pues quién sabe si a lo mejor en algún punto hacemos algún folly en algún otro país o en alguna parte de México también, ¿no? Entonces, pues básicamente ese es el propósito, ¿no? En este año, el eje central se llama Lidera y Escala tu negocio. Entonces, ¿qué es lo que queremos abarcar? Queremos abarcar todas las áreas que necesita un negocio, más bien todas las áreas que un líder necesita conocer para escalar su negocio. Okay, platícanos un poco algunas de ellas. Ok, marketing. Okay. Muchas veces tú puedes tener el mejor producto o el mejor servicio, pero si no le metes la publicidad o las estrategias de marketing correctas, pues a lo mejor tu producto o tu servicio pues no se te va a vender, ¿no? Y esto me lleva a otra área que es el área de ventas, ¿no? Muy importante. Que sin ventas no hay negocio. Exacto, ¿no? Es totalmente. Y fíjate que hay muchas ocasiones que gente dice, ay, es que, no sé, ¿por qué la empresa no nos paga bien? ¿O por qué no nos pagan esto? ¿O por qué no nos dan ciertos beneficios? Y ahí es una tarea que tiene el dueño de negocio de transmitirle a los colaboradores, de decirles, a ver, esto es un negocio y si no hay ventas, el negocio truena. Y si el negocio truena, te quedas sin trabajo. Entonces, creo que también ahí falta mucho como esta, ¿cómo te digo? Como educación y también cambios de mentalidad con la gente, o sea, con la gente que estamos construyendo en nuestro equipo, para que también tengan esta mentalidad de dueño. Claro. Que hace falta muchísimo, ¿no? Entonces, esa parte. Otra de las áreas es el tema de servicio al cliente, ¿no? O sea, todo este tema de, a ver, podrás vender un chorro, pero si no le das un buen seguimiento a tu cliente y terminas satisfecho con el producto o con el servicio, pues al final no te va a recomprar, ¿no? Entonces ahí también entra mucho este tema, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es como darles un poco de todo, de todas estas áreas, para que los participantes salgan del evento y tengan ya muchísimas herramientas que puedan implementar al día siguiente. Ok, tenemos marketing, ventas, servicio al cliente. ¿Alguna otra área que se me esté pasando? A ver, déjame me pongo a pensar. Bueno, una parte bien importante es como la combinación de todas las áreas, porque ¿qué es lo que pasa? Normalmente tú estudias una carrera y estudias como que una parte muy técnica y luego de repente se te ocurre la idea de hacer un negocio y ¿qué pasa? Que solamente conoces la parte técnica, ¿no? Entonces, otra parte es como, a ver, tienes un negocio y también tienes que saber de los empleados, de cómo cuidar a la gente. Entonces, ahí entra otra área, ¿no? El tema de los colaboradores. Ya te dije servicio al cliente, el otro tema, los otros son los accionistas, ¿ok? Entonces, es como englobar las distintas áreas que necesita el negocio y saber que como dueño de negocio no tienes que ser experto en marketing, pero al menos sí tener un conocimiento básico o medio para escalar tu negocio. Oye, para los dueños de negocio que a lo mejor están viendo o escuchando y que están pensando en asistir a esta edición de Folly, ¿cuál sería el mensaje clave, contundente que pudieras darnos y por qué podrían invertir en este evento para su crecimiento personal o su desarrollo de equipo o para su negocio? Ok, mira, una parte bien importante que es un diferenciador que tenemos es que vamos a tener 2 dinámicas de networking guiado. Muchas veces vamos a un evento y la verdad es que a la gente le da miedo hablarle a la gente. O sea, no sé si en algún punto te ha pasado, a mí me ha pasado que estoy en un evento y digo, ¿con quién hablo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo saco la plática? Ay, quiero hablar con esa persona, pero no me atrevo. O sea, es parte como que de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, y es parte de lo que nos dijeron nuestros clientes el año pasado, porque hicimos una encuesta de satisfacción. Escuchar al cliente hablando es del muy servicio importante. al cliente, exacto. Entonces,
nos dijeron, oye, hace falta más networking. Ah, perfecto, vamos a hacer unas dinámicas guiadas donde van a existir ciertos facilitadores, tenemos a 2 personas, y nos van a ayudar a hacer esta dinámica para que puedas conocer a la gente, para que puedas tener posibles clientes, posibles alianzas, posibles colaboradores, que consigas proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte es un gran diferenciador. Otro diferenciador sería que los speakers que traemos no son speakers de tarima. ¿Qué quiere decir? O sea, no son personas expertas en dar conferencias. Son personas que tienen negocios, que ya los escalaron o que ayudaron a escalar a un negocio, uno o varios negocios, ¿no? Entonces vienen a enseñarnos cómo lo hicieron y esa parte te diría que es otro de los diferenciadores que tenemos, ¿no? Es un evento muy exclusivo. Estamos esperando 250 personas. El año pasado tuvimos a 160. Obviamente nuestra intención es cada año ir escalando, irlo creciendo. Vamos hacia allá, estamos en ese proceso. Y pues la intención, como te decía ahorita, es crear esta comunidad de líderes, de dueños y dueñas de negocio que están buscando y que están pasando por lo mismo que tú y yo. Ok, oye, si asisto a Folly, ¿cómo debería asistir al evento? ¿Qué debería estar preparado antes, previo al evento, para obviamente aprovecharlo? ¿Y cómo debería utilizar los espacios de networking para que me puedan servir? Ok, perfecto. A ver, primero, mentalidad de crecimiento. Ahorita que te decía del tema de la mentalidad, ¿no? Es súper importante. De hecho, mi conferencia, voy a hablar sobre los cambios mentales que un líder debe de tener para dejar de ser un cuello de botella en su negocio. Entonces, es mucho temas de mentalidad, es mucho de decir, ¿sabes qué? Normalmente hago esto, ahora tengo que hacer esto, ¿no? Entonces, tener esta mentalidad de crecimiento, ir con muchas ganas de aprender, porque van a recibir muchísima información, muchísimo contenido, los vamos a llenar de mucho contenido de valor y obviamente enfocado en temas de negocio. Hoy me preguntaban justo y me decían, oye, Paola, ¿el evento está dirigido a un departamento o área de negocio específica? Y yo le decía, no, realmente está dirigido a líderes y gerentes, directores, emprendedores, dueños, o sea, cualquier persona que tenga un equipo le va a servir. ¿Por qué? Porque estamos abarcando las distintas áreas. Que la gente vaya con una mentalidad de hablar con gente nueva, ¿no? O sea, porque muchas veces nos sentamos con las mismas personas que ya conocemos. Suele suceder en eventos. Exacto. Y aparte, digo, ahorita se inscribieron varias personas que ya fueron el año pasado, muy probablemente ya se conocen entre ellas y tendemos a sentarnos con esa misma gente, ¿no? O sea, con la gente con la que ya conectamos, etcétera. Bueno, que vayan con una mentalidad de conocer gente nueva, que aprovechen los espacios de networking. Para la gente que compre el ticket VIP, tenemos un cóctel de networking al final, en donde también tendremos otra dinámica y aparte es un espacio mucho más informal como para seguir conectando con la gente. Muy bien, Paola, para ir cerrando, me gustaría como un par de reflexiones finales y eso también sobre pues, la tendencia y el futuro del liderazgo. En tu libro, como bien decías, todos podemos ser líderes. Abogas a esta idea y lo comentaste en la plática que un líder no nace, sino que se hace. ¿Qué aprendizaje fundamental podemos llevarnos del libro y cuáles son las tendencias para el futuro de los líderes? Ok, a ver, definitivamente sí o sí tenemos que convertirnos en este líder sostenible, ¿no? Este líder que pueda tener el equilibrio entre el bienestar de la gente que trabaja con él o con ella y el cumplimiento de los resultados, sí o sí. O sea, yo siento que no hay manera de seguir siendo el típico jefe que se veía años atrás que se dedicaba a mandar y a controlar, ¿no? Ya entra mucho el tema de incluir a la gente en las decisiones, darles autonomía, y esto va desde la autonomía de cómo trabajar, dónde trabajar, cómo hacerlo. O sea, tenemos que cambiar y tenemos que evolucionar a decir, ¿sabes qué? Yo tengo a gente capaz, tengo a gente más inteligente que yo incluso, y gente que me pueda ayudar a crecer esto, ¿no? Generalmente el dueño o la dueña tienen un propósito, tienen un sueño y es como su bebé, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos pasado por esto. Para mí Folly es mi bebé, para mí The Working Method es mi bebé. Y como mamá de mi bebé, pues lo quiero cuidar y todo, pero a la vez, si en el camino voy encontrando a personas que comparten con este sueño, que comparten con este propósito y que
me ayudan a hacerlo más grande, me ayudan a pues hacerlo como sostenible, creo que es lo mejor que pueden hacer. Entonces, creo que una parte súper importante es empezar a buscar gente en la cual se puedan, ¿cómo te digo? Como aprender de ellos, buscar mentores, buscar mentoras, personas que ya hayan pasado por situaciones similares, personas que estén a lo mejor en tu misma industria, pero también salirte de ahí, ¿no? O sea, al final creo que todos queremos llegar a nuestro destino rápido, pero también hay que hacerlo seguro, ¿no? Entonces creo que ese es un punto súper importante. Muy bien. Y para cerrar, Paola, ¿cuál ha sido el mejor consejo que alguien te ha dado y por qué fue tan significante para ti? Mira, una parte que no voy a olvidar, esto me lo dijo una chava, me dijo una vez, me dijo, Paola, siempre exponte a situaciones incómodas. Y cuando me dijo eso, yo me quedé como que, ok, tiene mucha razón. Yo en mi libro, al final, pongo una parte donde dice, yo tuve miedo al escribir el libro, porque obviamente lo primero que pasa por tu cabeza es quién lo va a leer, quién me va a comprar, nadie me conoce, ¿a poco alguien va a comprar mi libro? No soy famosa. O sea, empiezan como que estas creencias limitantes, ¿no? Pero luego pienso, ¿sabes qué? Pero sí lo quiero hacer y sí tengo un propósito claro, entonces vamos a hacerlo, pero con miedo, ¿no? Entonces, esto conectado con esta frase de exponerme a situaciones incómodas, lo he vivido y lo sigo viviendo y es un consejo que me dieron hace como 4 años y al final está en mi cabeza en cada cosa que hago, ¿no? O sea, en cada cosa que hago que me reta, que se vuelve un desafío, que se vuelve algo difícil de hacer o lo que sea, me acuerdo de eso y es como, ok, Paola, es incómodo, sí, te cuesta, sí, pero hazlo. Muy bien, pues ahí lo tienen. Muchas gracias, Paola, por tu tiempo, por regalarnos este espacio y pues los esperamos ahí a todos invitados a Folly 2025 este 9 de septiembre. Muchas gracias, Raúl. Igual, cualquier persona que me quiera seguir en mis redes sociales, estoy como paola.saucedo.rdz, en Instagram, en LinkedIn como Paola Saucedo. Y pues espero que puedan asistir al Foro de Liderazgo 2025 el próximo 9 de septiembre.